en las decisiones que se tomen en una asociación. The leaders of a church need to be able to convince the church membership that their church should be a part of the association. Los líderes de una iglesia deberían ser capaces de convencer a su congregación de que necesitan ser parte de una asociación. Within our own American Association of Churches, one of the questions we ask a pastor when his church applies for membership is, did your church vote to become a part of the association? En nuestra asociación de iglesias, una de las primeras preguntas que le hacemos a un pastor que quiere formar parte de la asociación es si la iglesia local votó aprobando la incorporación de la iglesia a la asociación. If a pastor wanted to become a part of the association, but the congregation did not, then there's going to be all kinds of problems. Si el pastor quiere ser parte de la asociación, pero su iglesia no, entonces va a haber todo tipo de problemas. And as well, when major decisions are to be made by the association, I believe the pastor needs to consult the congregation, inform them fully of what is going on so that they can understand what the association is doing. Y si la asociación va a tomar decisiones que son realmente importantes, el pastor debe informar bien a su iglesia sobre lo que se está haciendo y sobre lo correcto de esta medida que se pretende tomar. It's important to remember that we are an association of churches, not an association of pastors. Y es importante entender que estamos en una asociación, se trata de una asociación de iglesias, no una asociación de pastores. Would you like to add something, Pastor Jerry? Ok. Segunda pregunta para el pastor Jerry. ¿Cómo actúa la alianza en la elección y examinación de candidatos al ministerio? La alianza o asociación en la elección y examinación de candidatos al ministerio de alguna iglesia local. ¿Cómo actúa la alianza? The association does not have authority to impose its judgment on any of its member churches. La asociación no tiene ninguna autoridad para imponer nada en otras iglesias locales. We cannot remove or impose pastors on any given church. No podemos remover ni imponer pastores en ninguna iglesia en particular. If a church puts a member under discipline, Si una iglesia pone un miembro bajo disciplina, the association has no authority to remove that discipline. la asociación no tiene ninguna autoridad para remover esa disciplina, Because we believe in the autonomy of each local church, porque creemos en la autonomía de cada iglesia local, that each church is self-governing. de que cada iglesia se autogobierna. The way we've expressed this in the past La forma en que hemos expresado esto en el pasado is the association can only take away what it gives, es que la asociación solamente puede retirar lo que da, and that is its conscientious recommendation of a church. y esas son las recomendaciones a una iglesia. So if a church departed from the confession, Entonces, por ejemplo, si una iglesia, se aleja, se aparta de la confesión, the member churches could vote at General Assembly las iglesias miembros de la asociación pueden votar en una asamblea general to remove that church from membership to the association. para remover a esta iglesia de la asociación y su membresía. But we cannot impose our judgment Pero no podemos imponer nuestro juicio propio upon any local church. en ninguna iglesia local. And that's stated in chapter 26 of our confession, Y eso está estipulado en el capítulo 26 de nuestra confesión, in paragraph 15. en el párrafo 15. If you could read that in Spanish, that'd be great. Si lo podemos leer en español sería fantástico.
Ok, ¿todos los puntos? 26, 15. Ok, de la iglesia. En casos de dificultades o diferencias respecto a la doctrina o el gobierno de la iglesia, en que las iglesias en general o una sola iglesia están preocupadas por su paz, unión y edificación, o uno o varios miembros de una iglesia son dañados por procedimientos disciplinarios que no coincidan con la verdad y al orden, es conforme a la voluntad de Cristo que muchas iglesias que tengan comunión entre sí se reúnan a través de sus representantes para considerar y dar su consejo sobre los asuntos en disputa, para informar a todas las iglesias involucradas. Sin embargo, a los representantes congregados no se les entrega ningún poder eclesiástico propiamente dicho ni jurisdicción sobre las iglesias mismas para ejercer disciplina sobre cualquiera de ellas o sus miembros, ni para imponer sus decisiones sobre ellas o sus oficiales. So a member church can ask for the counsel of the association. Entonces, una iglesia miembro de la asociación puede buscar consejo de esta misma asociación. That counsel can be given, Este consejo perfectamente puede darse, but it cannot be enforced. pero no puede forzarse sobre la iglesia. One other thing that I would say, and in fact I'm going to be talking about this a little bit tomorrow, the association does not have the right to tell any church what they can or cannot believe. Otra de las cosas que quiero decir, y vamos a estar hablando de esto mañana, es que una asociación no puede decirle a las iglesias lo que ellas pueden o no pueden creer. But they can tell a church whether they can or cannot be part of the association. Pero sí pueden decir a las iglesias si pueden o no ser parte de la asociación, Based upon what they believe. basadas en aquello en lo que creen. May I use an illustration? ¿Puedo usar una ilustración? Some of you have asked me if I played basketball. Algunos de ustedes me han preguntado si yo juego básquetbol. I have no idea why people ask me that. No tengo idea por qué me preguntan eso. In the United States, one of the most famous basketball coaches is a man named John Wooden. En Estados Unidos, uno de los entrenadores de básquetbol más famosos es un hombre llamado John. He coached the University of California basketball team when I was a teenager. Él entrenaba el equipo de la Universidad de California cuando yo era un quinceañero, o un adolescente, mejor dicho. I'm giving away my age now, but that was the hippie generation. Voy a revelar mi edad con esto, pero esa era la generación hippie. There was a young man that came to UCLA, the University of California, where John Wooden coached basketball. He was 7 feet 2 inches tall. Había un hombre que vino al equipo de la Universidad de California que era 70 pies, o medía como 2 metros, sí, que otra unidad de medida. He was a hippie. Él era un hippie, He had long hair. tenía un cabello largo. John Wooden, the coach, was a highly disciplined coach. El entrenador era un entrenador muy disciplinado. When this young man showed up for the first day of practice, Cuando este hombre llegó a la primera práctica, John Wooden said to him, "Son, get your hair cut." el entrenador le dijo, hijo, córtate el pelo. This young man said, "You have no right to tell me to get my hair cut." Este jugador le dijo, tú no tienes derecho a decirme que me corte el pelo. And John Wooden looked at this young man and said, "Son, you're right. I don't have the authority to tell you to get your hair cut." Y el entrenador le dijo, hijo, tienes razón, no tengo autoridad para decirte que te cortes el pelo. But I do have the authority to say who will be on my basketball team. Pero sí tengo autoridad para decir quién va a estar en mi equipo de básquetbol. So if you want to be on my basketball team, get your hair cut. Así que si quieres estar en mi equipo de básquetbol, córtate el pelo. Ok. Bien. La pregunta, sí.
Sí, lo vamos a aclarar. La elección y examinación de algún candidato al ministerio. The question, Claro. The association only has a role in advising a local church, and specifically advising them to make certain that the man that they want to elect as pastor holds to the confession of faith. la asociación solo tiene el rol de aconsejar a la iglesia, y eso en el sentido de si el hombre en el cual están pensando se adhiere propiamente a la confesión de fe. The local church has to be the one that elects their own pastor. La iglesia local tiene que ser aquella que elija a sus propios pastores. We cannot, the association, it is not a top-down power. La asociación no tiene un poder que va desde arriba hacia abajo, no es como una institución jerárquica. Authority resides in the local church. La autoridad reside en la iglesia local. In our church, En nuestra iglesia I'm currently working on revising our constitution. estamos revisando actualmente nuestra constitución One of the things that I want in our constitution y uno de los asuntos que estaban estipulados en nuestros estatutos is that after I've examined any man for the eldership, es que para la examinación de cualquier hombre para el liderazgo o ser pastor, before he is presented to the church, antes de ser este hombre presentado a la iglesia, I want him examined by an ordination council made up of sister churches. estamos trabajando para elaborar un estatuto que permita que este hombre sea examinado primero por un concilio de pastores de iglesias hermanas. Amén. Because I need other pastors to look at this man, Porque yo necesito que otros pastores vean y examinen a este hombre, Amén. because experience has taught me that when I am examining a man myself, porque la experiencia me ha demostrado que cuando yo estoy examinando al hombre yo solo, I get very close to him, he becomes a friend. yo me acerco demasiado y él se transforma en mi amigo. And I'm not sure if I'm objective enough. Y no puedo asegurar mantener la objetividad. And actually in our constitution it will say Y en efecto, nuestra constitución o nuestros estatutos se va a señalar that if that ordination council says no, que si el consejo de ordenación, es decir, que expliqué Then I anteriormente, say- dice no, then I say no. entonces yo digo que no. Because in the multitude of counselors there's wisdom. Porque en la multitud de consejeros está la But sabiduría. that's something voluntarily we are doing as a Y esto church. es algo que nosotros estamos haciendo de manera voluntaria como iglesia. Member churches may choose not to have an ordination council, Puede que otras iglesias hermanas decidan no tener un consejo de ordenación, and that's their right and prerogative. y este es el derecho que ellas tienen. Amén. Amén. Capítulo de la confesión 26.4. ¿Ok? Hay problemas si no comparto la visión escatológica sobre el anticristo expuesta en la confesión, y eso va de la mano con qué enfoque deberíamos tener con relación a este capítulo. That talks about the Antichrist, right? And what's the approach we should have on that matter? Abide to it. With that point in particular. Who wants to answer? The question is on. Please, Alex. The question has to do with the statement about the Pope being the Antichrist in the confession. There are a couple of things I think that are very, very important to remember. First of all, when the London Confession of Faith was written, the concept of the Antichrist as it is thought of today was not even in their mind. That did not come until about 1850 with the rise of dispensationalism
and the whole concept of an antichrist that would appear. That's one important thing to remember. Lo que estamos hablando tiene que ver con la declaración que hace la confesión de que el Papa es el anticristo. Entonces hay algunas cosas que quiero señalar, dice el pastor. La primera de ellas es que cuando la confesión fue redactada, el concepto que ellos tenían en mente al hablar del anticristo no tenía nada que ver con el concepto que es popular hoy en día, que surgió por ahí por el 1800 cuando surgió el dispensacionalismo. The second thing to remember is that statement is in chapter 26, having to do with the doctrine of the church, not in the section having to do with eschatology. Y lo segundo que hay que recordar es que esa declaración está en el capítulo 26, que tiene que ver con la doctrina de la iglesia y no con la doctrina de la escatología, que ya está para el final de la confesión, el capítulo final de la confesión. So when the framers of the confession put that in there, they were looking at the role of the Pope, who claimed to be the head of the church. Así que lo que ellos estaban pensando cuando pusieron esa declaración ahí tenía que ver con la visión del Papa como opuesta a Cristo finalmente, en el hecho de sustituir a Cristo en el rol que él tiene en la iglesia, como cabeza de la iglesia. And so what they were saying was, we believe that the Pope is trying to take the place of Christ. Así que lo que ellos estaban diciendo es que creemos que el Papa está tomando el lugar de Cristo. The Greek word anti, A-N-T-I, literally means against or in place of. La palabra griega anti literalmente significa opuesto a o en lugar de. And so what the framers of our confession were saying is, because the Pope is trying to place himself in the place of Christ, he is Antichrist. Así que el concepto que está detrás de la confesión es que, dado que el Papa está queriendo tomar el lugar de Cristo, entonces él es el anticristo. So as long as one holds that the Pope tries to take the place of Christ by declaring himself the vicar of Christ, then there's not a problem. Así que si lo que uno piensa también es que el Papa está queriendo tomar el lugar de Cristo al señalar que él es el vicario de Cristo, entonces no hay problema. And I'd add to that, I agree with everything Pastor Fred has said. Añadiendo a lo que dijo el pastor Fred, y estoy de acuerdo con todo lo que dijo, I would not have a problem laying hands on a man who, as an elder in our church, yo no tendría problemas en imponer las manos en un hombre como anciano de nuestra iglesia, who did not believe that the Pope was the Antichrist, que no creyese que el Papa sea el anticristo. but I would have a serious problem laying hands on a man Pero sí tendría muchos problemas en imponer las manos sobre un hombre who denied that the Pope is an Antichrist. que no creyese que el Papa es un anticristo. We have the phenomenon in evangelicalism in the States Con el fenómeno del evangelicalismo en los Estados Unidos, where evangelicals speak of the Pope as a godly man. en el cual vemos que incluso evangélicos hablan del Papa como un hombre piadoso. But the Pope is called the vicar of Christ. Pero el Papa se llama a sí mismo el vicario de Cristo, se le llama el vicario de Cristo, The term vicar is where you get the word vicarious. que tiene que ver con el concepto de ser vicario, de ser representante, The substitute for Christ. el sustituto de Cristo. The entire office is blasphemy. Y eso es, sin duda alguna, una blasfemia. Amén. 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 Hermanos, respecto a quien hizo la pregunta sobre la escatología, creo que se aclaró, porque el punto 26.4 no está hablando de escatología como se hace al final en el juicio final, último capítulo de la confesión. Bien, hermanos, y también confesión 10.3, otro tema controversial, los infantes que mueren, ¿cierto? Si son salvos o no cuando dice escogidos. Entonces la pregunta es qué enfoque debería tener, qué enfoque deberíamos tener en relación a este punto. Si quieren lo puedo leer para que, ¿sí? Entonces vamos a leer para que quienes no conocen mucho la confesión. 10.3, capítulo 10 del llamamiento eficaz, punto 3, dice así: los niños escogidos que mueren en la infancia
son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu, quien obra cuando, dónde y cómo quiere. Así lo son también todas las personas escogidas que sean incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. Y esta versión de la confesión hace una nota abajo al margen, dice: elegidos no aparecen en algunas ediciones de la confesión, pero sí en el original. Claro, o sea, en algunas ediciones de la confesión diría los niños son regenerados, simplemente, pero no la original. La pregunta dice: ¿qué enfoque deberíamos tener respecto a este punto? Should we have on that matter? I'll be brave and start off. I'll be brave and start off. Seré valiente al empezar. First of all, I think we need to recognize that this is an area in which the whole question of what happens to infants dying in infancy is not directly addressed by Scripture. Debemos tener en cuenta en primer lugar que estamos en un área aquí en donde la pregunta de qué pasa con los niños que mueren en la infancia no es abordada de manera explícita o directa en la Biblia. The one argument that usually is brought forth is the argument of King David and the son that died. And he says, I cannot bring him back to me, but I can go to him. I don't really think that proves anything because of the Hebrew concept of the place of the dead. And so I don't think that's a sufficient argument to assert one way or another. Se suele presentar aquí el argumento del rey David y su hijo cuando él dice que yo iré a él o me uniré a él, pero eso no resuelve realmente el asunto por el concepto hebreo del lugar de los muertos. Entonces no es realmente una prueba categórica en cuanto a lo que pasa con los niños que mueren. I think the framers of our confession were wise to let God be God and say, will not the judge of all the earth do what is right? Pienso, dice que el concepto que tiene la confesión es sabio al dejar que Dios sea Dios y no especificar mucho más el asunto. The one thing we know is that the elect are eternally saved. And therefore, that is why I think they stated in the confession, elect infants dying in infancy. I don't know, are they all elect? Are none elect? I don't know. But I know that if they are elect, they will be with God. Al menos sabemos que los que son elegidos son salvos. Entonces dice los niños elegidos son regenerados y sigue ahí con la redacción. Entonces, ¿son todos elegidos? ¿Son algunos elegidos? No sabemos, pero sí sabemos que los que son elegidos son salvos. What makes this difficult is that our emotions get involved when we are dealing with infants. Lo que hace que este tema sea difícil es que nuestras emociones se involucran cuando estamos hablando de niños pequeños que mueren en la infancia. And we're kind of back to what I was talking about tonight. We must think from what Scripture says, not from what our emotions say. Our emotions are fallen. Y como hablamos durante la última sesión, en realidad debemos apegarnos a lo que dice la Escritura y no a lo que nuestras emociones nos inclinan a pensar, porque también nuestras emociones son caídas, están afectadas por el pecado. I have a young couple in my church that just a few weeks ago lost a baby who lived only 4 hours. Tengo un matrimonio en mi iglesia que lamentablemente hace un tiempo perdieron a su hijo que vivió solamente 4 horas. The comfort that I gave to them is that we know that the judge of all the earth will do what is right. El consuelo que les di es que sabemos que el juez de toda la tierra hará lo que es justo. They are new to the Reformed faith, but they said to me, it is so good to know we have a sovereign God. Ellos son nuevos en la fe reformada, pero le respondieron que es tan bueno saber que tenemos un Dios soberano. Amén. I actually like the way it's written in our confession. De hecho, me gusta la forma en que está redactado este punto en nuestra confesión. It was written out of pastoral concern. Fue redactado desde una preocupación pastoral. And you realize in the 17th century, infant mortality was even higher than it is today.
Pensemos que en el siglo XVII la mortalidad infantil era mucho más alta que en nuestros días. As late as the 19th century, 1/4 of every woman who went into labor died in Incluso childbirth. a principios del siglo, a fin del siglo XIX, uno de cada cuatro niños, cada cuatro partos terminaban con la muerte de la madre. And it's very personal for me because my wife and I lost an infant in 1999. Y esto también se vuelve muy personal para mí porque en 1999 mi esposa y yo perdimos un hijo. Whether you are convinced that every infant that dies in infancy is elect, Ya sea que usted piense que todo infante que muere es elegido or that some are elect, o que algunos lo son, the way it's written la forma en que está escrito is something you can affirm. es algo que sí podemos afirmar. We do need to be careful Tenemos que ser cuidadosos, to not think that infants go to heaven because of their moral innocence. tenemos que ser cuidadosos en no caer en el error ni pensar que los infantes que mueren se van al cielo porque son moralmente inocentes, Amén. Because that would mean they're in heaven without a mediator. porque eso sería llegar al cielo sin la necesidad de un mediador. The doctrine of original sin La doc- teaches us La doctrina del pecado original nos enseña that Adam's one sin is imputed to us at conception. que el pecado de Adán se nos imputa a todos nosotros desde la concepción. Psalm 51, David says, "In sin my mother conceived me." Y recordemos las palabras de David: en pecado he sido concebido. But Psalm 58 says, Pero Psalm 58 says, en el Salmo 58 encontramos "The wicked are estranged from the womb que los perversos lo son desde el vientre and come forth speaking lies." y siguen viviendo vidas perversas. But because God is sovereign, Pero debido a que Dios es soberano, He can regenerate our children in the womb. puede regenerar a nuestros niños en el vientre incluso. John the Baptist was full of the Holy Spirit from his mother's womb. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. And so, because we believe in sovereign grace, Y porque creemos en la gracia soberana, we are the ones who can have hope. podemos tener esperanza. Amén. 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 Hay algunas preguntas no tan relacionadas con los temas de la conferencia, pero no tan relacionadas, tienen cierta relación y las vamos a plantear también. Dice, ¿por qué aun cuando sé que Dios me ama por gracia, tiendo a querer ganar su favor con mis obras? Why, even though I know that God loves me by grace, I still try to earn or win His favor by works? Who wants to answer that? We all struggle with this. Esta es una lucha en todos nosotros. Self-righteousness is a stubborn taproot in every heart. En la concepción de la justicia propia es algo que está arraigado en nuestros corazones. I'm going to tell you a doctrine that has so helped me in this. Y permítanme hablarles de una doctrina sobre esto. It's the impassibility of God. Of God? The impassibility of God. Es la imposibilidad de Dios. ¿Impasibilidad? La impasibilidad de Dios. Let me explain. Voy a explicarlo. God does not have affections. Dios no tiene afectos. The root word of affections is affect. La raíz etimológica de la palabra afecto tiene que ver con efecto o afectar. I love my wife Angela very, very much. Yo amo a mi esposa Angela mucho y la amo mucho. I've been married to her for 26 years. Hemos estado casados por 26 años. She's my favorite person in the whole world. Ella es mi persona favorita en todo el mundo. But there was a time I did not love her Pero existió un tiempo en el cual yo no la amaba because I did not know her. porque no la conocía. But when I came to know her, Pero cuando llegué a conocerla, she affected me ella me afectó and it created love in my heart. y creó amor en mi corazón. And I don't love her as much as I loved her 26 years ago. Y yo no la amo al igual que como la amaba hace 26 años. I love her so much more Ahora la amo mucho más because love grows inside of me, porque el amor ha crecido dentro de mí and sadly love can diminish inside of me y lamentablemente así también el amor puede disminuir dentro de mí because love is in my heart is an affection.
Porque el amor de mi corazón es un afecto. My love for God is an affection. Mi amor por Dios es un afecto. I love Him because He first loved me. Yo le amo porque primero Él me amó a mí. But God's love for you Pero el amor de Dios por usted is not an affection no es un afecto, because it's uncreated. porque es increado, It's eternal. es eterno. It never came into existence. Nunca llegó a existir, It's always been in existence. sino que siempre ha existido. And He doesn't love you because of how good you are. Y Él no le ama a usted por cuán bueno usted sea. God demonstrates His love for us Dios demuestra su amor por nosotros, in that while we're still sinners, en que, Christ died for us. en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Because loving God Porque amar a Dios, perdón, el amor en Dios cannot grow bigger no puede crecer más and it cannot grow less. y tampoco puede empequeñecerse. But your understanding of that love can grow. Pero su comprensión de ese amor sí puede crecer. If you're familiar with the Chronicles of Narnia, Si usted conoce el libro Las Crónicas de Narnia, Aslan is the metaphor for Jesus. Aslan es la metáfora para Jesús. In the second book, Prince Caspian, En el segundo libro del príncipe Caspian, Lucy sees Aslan for the second time. Lucy ve a Aslan por segunda vez And she says, Aslan, are you bigger? y ella le hace una pregunta: Aslan, ¿estás más grande? He says, no, child. Y él le dice: no, But the older you get, pero a medida que vas creciendo, the bigger I will become. más grande me transformo. So it is with God's love. Y así es también con el amor de Dios. Now, here's what this comes down to. Y entonces, aquí es donde se vuelve más importante para nosotros. You did nothing to make God love you. Usted no ha hecho nada para hacer que Dios le ame. If He loved you based on who you are, He would have hated you. Si Él le amara con base en quién usted es, Él le odiaría. Because we're totally depraved sinners. Porque somos pecadores absolutamente depravados. God loves you because of who He is, not because of who you are. Dios le ama a usted por quién es Él y no por quién es usted. And what that means Y eso significa is your holiness cannot cause Him to love you more, la santidad que usted tenga no puede causar que Dios le ame más, but your sin cannot make Him love you less. pero tampoco su pecado puede hacer que Dios le ame menos. To stop loving you, God would have to stop being Himself. Si Dios dejara de amarle, Dios dejaría de ser Dios. But it's not just that God won't change. Y no se trata solamente que Dios no va a cambiar, God cannot change. sino que Dios no puede cambiar. And I praise God for all the things He cannot do. Y yo alabo a Dios por todas las cosas que Él no puede hacer. He cannot lie, He cannot sin, No puede mentir, no puede pecar, He cannot repent, no se puede arrepentir, He cannot cease to be Himself. no puede dejar de ser quien es Él. And that is how we know God loves us. Y así sabemos que Él nos ama. Why does we have the Lord's Supper so frequently? ¿Por qué a veces sufrimos de manera tan frecuente sobre esto? It's a reminder. We're to remember something. Es un recordatorio, recordamos algo. And it's that the ground of my acceptance Y se basa en mi aceptación. is not what I have done, No se trata de lo que yo he hecho, but what our sinless Savior has accomplished for us. sino en aquello que nuestro Salvador cumplió por nosotros. We forget all the time. Y muchas veces olvidamos eso todo el tiempo. The Lord's Supper says, remember. Pero el Señor nos dice: recuerden. Y eso lo recordamos en la cena del Señor. This man can preach, can't he? This man can preach. Sí, este hombre puede predicar, ¿verdad? Amén. God has no passions, but Jerry Slate does. Dios no tiene pasiones, pero sí las tiene Jerry. Amén. 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 Cristo es nuestra seguridad. Amén. Cristo es nuestra seguridad. May I just say one more thing? Sí, por favor. Jerry kept alluding to this, but he didn't use the term. God does not have affections. He has perfections. Sí, Amén. dice, Dios no tiene afectos, sino perfecciones. Amén. 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 Otra pregunta similar. Similar me refiero a que no tiene tanto que ver con los temas planteados en la conferencia. ¿Por qué siento más vergüenza al confesar mis pecados a otros hermanos, mientras que a Dios no tanto? Pastor,
Fred, si puede quizás. I'm going to touch a bit on this tomorrow morning. Voy a estar hablando de esto, relacionado con esto mañana por la mañana. We think more highly of ourselves than we ought to think, Pensamos mucho más alto de nosotros mismos de lo que deberíamos. and we are terrified that others will not think of highly of us as we think of ourselves. Y tenemos terror de que otros no piensen de nosotros tan alto como nosotros mismos pensamos de nosotros. We love ourselves far too much. Nos amamos demasiado. Amén. Amén. Ujú. ¿Se entendió la pregunta? ¿Sí? ¿Y la respuesta? Sí. Amén. Dice And one Pastor, thing that Jerry just said, we fear men more than we fear God. sí, lo que dijo Pastor Jerry es que tememos a los hombres más de lo que tememos a Amén. Dios. Amén. Quizás, bueno, no conocemos a Dios, ¿cierto? Bien, ¿puede una persona adicta ser un verdadero cristiano? Y hay un comentario para contextualizar un poco la pregunta. Si tomamos en cuenta que convive con una conducta pecaminosa que se repite de vez en cuando, además de que debe lidiar con la vergüenza de confesar un mismo pecado muchas veces a otro hermano, ¿cómo enfrentar esta realidad? Question. Pregunta. How many of you have a favorite sin? ¿Cuántos de ustedes tienen un pecado favorito? Paul says in Romans 7, En Romanos 7, Pablo dice, the very things I want to do, I don't do. las cosas que quiero hacer no las hago, And the very thing I hate, that I practice. y las cosas que no quiero hacer, estas sí hago. And all of us have particular sins that are struggles for us. Y todos nosotros tenemos pecados particulares con los que luchamos. For men, usually it's some form of lust, Para los hombres normalmente es alguna forma de lujuria, anger issues. temas de ira. I think very often for women, it's discontentment Muchas veces para las mujeres es with how they look, la falta de contentamiento con la forma en la que lucen, a sense of competition with other women. un sentido de competencia con otras mujeres. There's all kinds of things. Hay muchos tipos. Gluttony. Por ejemplo, la gula. There's some things in our life that God deals with, Y existen ciertos asuntos en los cuales Dios lidia en nuestras vidas and it's like chopping down a tree. y tiene que ver con cortar el árbol. When I was in the 7th grade, I thought it was a great idea to start cheating on some of my tests. Cuando yo estaba en séptimo de la escuela, comencé a copiar en algunas pruebas. But I had become a Christian many years earlier, Yo me había hecho un cristiano, había sido convertido hace muchos años antes. so it was only a matter of time before the Spirit of God convicted me. Entonces, es una cuestión de tiempo en la cual el Espíritu de Dios comienza a convencernos. I remember where I was when the conviction hit, Yo recuerdo cómo fue cuando la convicción me golpeó. and I acknowledged my sin before the Lord, Y yo reconocí mi pecado ante el Señor. and in my conscience I knew I had to go back to my teachers to ask their forgiveness. Y yo supe en mi conciencia que tenía que ir a mi profesor a pedirle perdón. And I tried to quote Psalm 51. Y comencé a citar el Salmo 51. Against you, you only have I sinned, Y
Y comencé a citar el pecado, perdón, el Salmo 51, contra ti y solo contra ti he pecado, But my conscience knew better. porque mi conciencia lo sabía de mejor forma. So I walked inside and confessed my sin to my father. Fui y le confesé mi pecado a mi padre. Surprisingly, he didn't get angry. De manera sorprendente, él no se enojó. He said, well, you got to go confess it to your teachers, don't you? Y él me dijo, bueno, entonces tienes que ir a confesarlo a tu profesor. I said, yes, sir. Y yo le dije, sí, papá. So I went up to my teacher the next day Y al día siguiente fui a hablar con mi profesor, as a 11-year-old como un niño de 11 años, and burst into tears in front of 2 classes. y estallé en lágrimas frente a la clase, It was the most embarrassing and humiliating experience of my life. frente a 2 clases, y fue la experiencia más humillante y vergonzosa de toda mi vida. And I told her I'd been cheating on my tests. Y le dije que había estado copiando las pruebas, She just looked at me with a stern look and said, y me dijo con una mirada fija, you don't need to do that anymore, do you? no tienes que hacer eso más, ¿cierto? I was cured of cheating from my rest of my life. Yo fui curado de volver a copiar por el resto de mi vida. I don't cheat on my taxes. Yo no hago trampa con mis impuestos. I'm still capable. Yo aún los pago. But there are other sins Pero existen otros pecados that are like weeding your garden. que son como Weeding your garden. Pulling weeds. hay otros pecados que son como desmalezar el jardín. You weed the garden and it looks all nice and neat, Uno desmaleza el jardín y se ve muy limpio y ordenado. and you turn your back for just a couple of days, Y uno se da vuelta, se olvida por un par de días and there they are again. y nuevamente la maleza ha crecido. And so you're constantly having to stay on them. Entonces uno tiene que estar constantemente haciendo esta labor. Sins of lust and sins of gluttony En pecados de glotonería, en pecados de lujuria, have connection to appetites that are God-given in many ways. tienen que ver con apetitos que de cierta forma Dios sí dio al hombre. And it's always a challenge to learn to control ourselves. Y siempre es un reto cómo aprender a controlarnos. In fact, it's the hardest struggle of the Christian life, is controlling myself. Y es una lucha como yo tengo que controlarme a mí mismo en realidad. The comfort we find Y el consuelo que encontramos is that Paul says, the very thing I want to do, I don't do. es como Pablo dice, lo que quiero hacer no lo hago. The thing I hate that I practice. Y las cosas que detesto las practico. And I believe he's talking about his every stage of his pilgrimage is like that. Y luego de haber hablado del estado en el que él se encuentra, And he comes to that place where he says, wretched man that I am. llega al punto de decir, miserable de mí. You ever feel that way? ¿Alguna vez has sentido así? I'm just sick to death of me. Yo me enfermo de mí mismo, Because Jerry Slate's biggest problem is Jerry Slate. porque Jerry Slate es el peor problema para Jerry Slate. Bigger problem than the devil. Peor problema que la muerte misma. My problem with sin is I'm attracted to it. El problema son los pecados a los cuales yo estoy atraído. But Paul asks a question. Pero Pablo hace la pregunta, Who will set me free from this body of death? ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Praise the Lord, he has an answer. Gracias a Dios, él tiene una pregunta. Gloria sea a Dios porque tiene una respuesta, perdón. I thank my God through Jesus Christ our Lord. Pero yo doy gracias a Dios por Jesucristo, mi Señor. When Jesus comes back or I die, Cuando Cristo regrese o yo muera, I'll be delivered even from the presence of sin, yo seré libre de la presencia del pecado, but not until then. pero no hasta ese entonces. But then he says this, Pero luego dice esto. there is therefore now. There is therefore now Pero también existe, por lo tanto, el ahora. no condemnation for those who are in Christ. Ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús ahora. In the meantime, Y mientras tanto, while I still have remaining sin, mientras aún tengo el pecado que mora en mí, I am not condemned by God yo no soy condenado por Dios, because Jesus died for me. porque Jesús murió por mí. So he falls back on our justification Entonces, si vemos el tema de la justificación, to remind us that even as we struggle, nosotros vemos que sí existen todavía luchas we're already accepted. y a pesar de eso somos aceptados. So when you fall to that favorite sin, Muchas veces recaemos en ese pecado favorito, confess it as sin because that's what it is, lo confesamos como pecado porque es pecado. and don't make excuses for it. Y Don't make excuses for it. Y cuando lo confesemos, no tenemos que presentar excusas por haber pecado. But also understand you're not any less justified than you were.
Pero también tenemos que entender que no somos menos justificados que lo que éramos antes before you committed that sin. de haber cometido ese pecado. If you're in Christ, Si usted está en Cristo, you're just as fully justified right now usted está absolutamente justificado ahora, as the souls of the saints who are made perfect in heaven. como las almas de los santos que están en la perfección absoluta en los cielos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. One thing I think that's important to remember too, and Jerry stated this, that our bodies, this body of flesh, has not yet been redeemed. Our souls have been redeemed, but we still live in a body that's affected by sin. And that is one of the reasons we still give in to sin. But the root of all sin, I believe, according to Hebrews, is unbelief. Do we believe that the way God has set before us is better than this sin that I keep falling into? Now, having said that, I think we also need to recognize that not only is our justification in the hands of a sovereign God, so also is our sanctification. There are some people that God delivers like that from sin. I keep forgetting. I keep thinking I'm talking to an American audience. Dice que sigue pensando que está hablando a estadounidense, una audiencia estadounidense. Dice que, bueno, concuerda con lo dicho por el pastor Jerry y que debemos recordar que nuestros cuerpos carnales están afectados por el pecado. Nuestras almas han sido redimidas, pero todavía hay presencia del pecado en nosotros por ese hecho. Y si nosotros vamos al libro de Hebreos, encontramos que la raíz del pecado, si vamos al trasfondo de eso, es la incredulidad. Creemos realmente que Dios es mejor, es más excelente que el pecado al cual nos estamos aferrando. Ese es el problema. Nosotros creemos muchas veces que el pecado es mejor. Entonces la incredulidad es el problema. Y también debemos recordar que ante los ojos de Dios está la justificación, pero también está la santificación. Amén. Y que también depende solo de Dios. There are some sins that God may remove from a person just like that. There are other sins that God may allow a person to continue to struggle with. And his reason for allowing them to continue to struggle is not to make things difficult for them, to show them their need to trust him more. Hay algunos pecados en los que el Señor los quita de inmediato de nosotros y hay otros en los que nos permite estar, pero no para hacernos sufrir, sino para que nosotros aprendamos a depender y confiar más de Él. Amén. 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 Quedan dos preguntas. Entonces, dice, ¿cómo la confesión de fe afecta la liturgia de la iglesia local? ¿Cómo la confesión de fe afecta la liturgia de la iglesia local? Para Waldo, que lo vi cabecear ahí un poco. How does the confession of faith affect the liturgy? I think the main thing that it says is what we call the regulative principle of worship. Creo que lo principal que dice sobre esto es lo que llamamos el principio regulador de la adoración. In other words, what God has not commanded is forbidden, En otras palabras, lo que Dios no ha mandado está prohibido. and what He has commanded, we are obligated to do. Y lo que sí ha mandado, a eso estamos obligados. The confession distinguishes between what is called the elements of worship and the circumstances of worship. La confesión distingue entre lo que se ha llamado los elementos de la adoración de las circunstancias de la adoración. The elements of worship set forth in the confession are the reading of the Word of God, the preaching and teaching of the Word of God, prayer, singing psalms, hymns, spiritual songs, and worship to God, and the observance of the sacraments. Aquellos elementos que están dispuestos en la confesión, que están mencionados en la confesión, son la lectura de la palabra, la predicación y la enseñanza de la palabra, el cantar salmos, himnos y cánticos espirituales y la observancia de los sacramentos. Those are the elements that must be present in order for the worship to be the worship of God.
Esos elementos deben estar presentes para que la adoración a Dios realmente sea adoración a Dios. The circumstances of worship are such things as whether you sit on chairs or pews, whether you start at 10 o'clock in the morning, 11 o'clock in the morning, etc. Las circunstancias de la adoración, por otra parte, son si nos sentamos en sillas, en esas bancas largas, si empezamos a las 10 o a las 11 de la mañana, ese tipo de cosas. The confession calls those things, those things that are guided by the natural, what's the terminology it uses? Yes, by prudence and wisdom, yeah. La confesión se refiere a estas cosas como aquellas que están entregadas a la prudencia, que está guiada por la razón que el Señor ha dado al hombre. But I think the important thing is that if God has not commanded it, it should not be in worship. You will never see a dance team on the stage of our worship service. Pero el asunto importante es que si Dios no lo ha mandado, entonces no debe estar en la adoración. Entonces ustedes nunca van a ver un team de danza, un equipo de danza en nuestra adoración pública. Amén. I'll try to be brief for this. And it's helpful to know what those elements are. What the elements of worship are. Y los elementos de la adoración son, The confession identifies 4 things: la confesión menciona 4, the reading, preaching, and hearing of God's word, la lectura, la predicación y La audición. el escuchar la palabra de Dios, prayer, oración, the singing of God's praise in psalms, hymns, and spiritual songs, adorar a Dios por medio de la entonación de himnos, salmos y cánticos espirituales, the observance of baptism and the Lord's Supper. y la observancia del bautismo y la cena del Señor. Think about that. Piense en eso. Our church is from the United States, and we preach and speak in English. En nuestra iglesia está en Estados Unidos, así que predicamos y lo hacemos en inglés. Yet when we gather here tomorrow, I guarantee you I'll recognize every element of worship. Pero les garantizo que cuando lleguen mañana aquí a este lugar van a poder identificar cada uno de los elementos de adoración. When I worship in Cuba with our Reformed brothers, I recognize all the worship. Cuando yo estuve en Cuba adorando con los hermanos reformados, pude reconocer todos los elementos de la adoración. I feel like I'm in my own church. Y lo siento también en mi iglesia. If the saints from 500 years ago Si los santos de hace 500 años who held to our confession stepped in, que redactaron nuestra confesión entraran they would recognize what's going on. a nuestros cultos, también reconocerían cuáles son esos elementos. It ties us all together as one people of God. Porque nos juntamos como solamente un pueblo de Dios. Amén. Amén. Como lo menciona Hechos 2, ¿cierto? Hechos, sí, 2, lo menciona también. Bien, y queda la última pregunta. Y dice, ¿se recomienda o recomiendan ustedes hacer discipulado siguiendo la confesión de fe? Quizás capítulo por capítulo. I think it's good to repeatedly take your people through the confession. Yo pienso que es bueno hacer que las personas pasen una y otra vez por la confesión And encourage them to read it regularly. y animarlas a que la lean de manera regular. We require people to read. We're getting to where we require people to read it before they join the church. Nosotros requerimos que las personas la lean antes de unirse a la iglesia. So I think you can't subscribe to a confession if you're not confessionally literate. Porque nadie puede suscribir o adherir una confesión sin haberla leído cabalmente. And you can't be literate if nobody teaches you. Y no pueden leerla tampoco si nadie se las enseña. Amén. One thing I would say as well is that the ministry of the Word of God is the primary method
of discipleship. También quiero señalar que el ministerio de la palabra, la predicación pública, es la forma central o primaria de discipulado, para discipular a alguien. Amén. And by the ministry of the Word of God, I mean the preaching and teaching of the Word of God. If you are not in attendance upon the preaching and teaching of the Word of God, don't expect some small discipleship group to do what the Word of God tells you has to be done that way. Cuando digo ministerio de la palabra me refiero a la enseñanza y predicación pública de la palabra. Entonces, si tú no estás asistiendo regularmente y escuchando regularmente la palabra públicamente predicada, entonces no esperes que un grupo de discipulado te diga entonces cómo debe ser un discípulo. I don't think there's any substitute for the ministry of the Word of God from the pulpit on the Lord's Day. Creo que realmente no hay un sustituto para el ministerio de la palabra desde el púlpito en el día del Señor. And when people want me to counsel with them, the first thing I tell them is if you are not attendant upon the preaching of the Word of God, I will not counsel you. Y cuando las personas me piden consejería, lo primero que les digo es que si tú no estás asistiendo regularmente a la predicación pública, entonces yo no te voy a aconsejar. I do not say that to be harsh, No lo digo para ser duro, but I know what the Scripture says is the top priority in a person's life. pero sé lo que la Escritura enseña sobre cuál es la máxima prioridad en la vida de una persona. And what I consider counseling to be is the personal application of what I have preached on Sunday morning, personally applied into the life situation of the individual who needs counseling. Y lo que considero que es consejería en primer lugar es la aplicación personal que se hace de la palabra de Dios a la vida de los hermanos en la predicación pública. The pastor does not have a magic bullet. El pastor no tiene algo así como él dijo una bala mágica, sería algo así como una varita mágica, una receta mágica. He cannot solve your problems apart from the Word of God. No puede resolver tus problemas aparte de la palabra de Dios. So let me say this. And I'm saying this for the pastors here, for their benefit. Déjenme decir algo y lo voy a decir para los pastores que están aquí para su beneficio. Those of you who are church members, make certain that your pastor has adequate time to study the Word of God so he can feed you the nourishment that you need from the Word of God. Esto también va para los miembros. Asegúrense, los miembros de las iglesias, que sus pastores tengan el tiempo suficiente para prepararse y para poder predicarles la palabra de Dios como debe ser predicada para que ustedes sean nutridos y alimentados con esa palabra. Amén. We need to teach people to depend upon Christ to solve their problems, not upon the pastor. Necesitamos enseñar a las personas que dependan de Cristo para resolver sus problemas y no dependan de los pastores. And when the pastor preaches, he is preaching the wisdom of Christ to you. Y cuando el pastor predica, él está predicando la sabiduría de Cristo para ustedes. Amén. Ese aplauso fue para la gloria de Dios. Amén. ¿No, ¿Va a agregar algo al parecer, Pastor Jerry? Just piggybacking on what Pastor Fred has said. Solamente un comentario acerca de lo que el pastor Fred recién dijo. Something I've been meditating on a lot in recent days. Algo acerca de lo cual he meditado bastante en los últimos días. As pastors, maybe we're prone to think that when the Spirit of God falls upon our preaching, Que muchas veces los pastores tienen la tendencia a pensar que cuando el Espíritu de Dios desciende o cae en una predicación, that somehow it's a vindication of us. muchas veces podemos pensar que es una vindicación hacia nosotros. It's a vindication of God's Word. No lo es una vindicación hacia la palabra de Dios And it's a vindication of His Son. y una vindicación a su Hijo. There's a story told of some men who went to England in the 19th century from Exi- America. Conocemos la historia de un hombre que fue
de Estados Unidos a Inglaterra en el siglo XIX. and they wanted to hear these great preachers they had heard of. Y él quería escuchar a estos grandes predicadores acerca de los cuales había escuchado. So on the Lord's Day morning, they went to one man's church. Entonces el día del Señor en la mañana fue a la iglesia de uno de estos hombres. There were 3,000 people there. Había 3.000 personas ahí. The man preached with great power, El hombre predicó con gran poder and they walked away and they said, "What a great minister is this brother." y él se fue diciendo que tremendo ministro es este hermano. That night, they went to Spurgeon's tabernacle. Esa noche fue al tabernáculo de Spurgeon. There were 5,000 people there. Había 5.000 personas. Church was humongous. La iglesia era gigantesca. Spurgeon's voice was this deep, rich British baritone. La voz de Spurgeon era una voz barítona rica en el acento inglés. But they said, soon they forgot about the size of the church building. Y él dijo, They forgot about the size of the church building. se olvidaron acerca del tamaño de la iglesia And how many people were there. y la cantidad de personas que estaban ahí. And they left and they said, Y se fueron del lugar y dijeron, what a wonderful Savior Jesus Christ is. qué maravilloso Salvador es Jesucristo. And Amén. that's what we want. Y eso es lo que nosotros queremos y debemos aspirar. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. 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 Dos preguntas para terminar. Sí, simples. La primera es, ¿qué consejo le darían ellos a jóvenes o hombres no tan jóvenes que dicen tener un llamado al ministerio pastoral? What piece of advice would you give to those men, young men or not so young men, who, well, people who are being called to them? Digo, escapen. When I was a young man and I was believing that God was calling me to the ministry, I had an old pastor who had served the Lord for many, many years in the pastorate, and he said to me, "Only do it if you must." Cuando yo era joven y me sentí llamado al pastorado, hubo un pastor ya anciano o avanzado en edad que había servido al Señor por muchos años y él me dijo, solo hazlo si debes. Tienes que hacerlo. At the time he said that to me, I thought, oh, he's just a grumpy old man. Cuando él me dijo esto, yo pensé, bueno, es solamente puede ser un viejo amargado. Today, I'm the grumpy old man. Hoy día yo soy el hombre amargado, el viejo amargado. Seriously, if there is one thing I would say to a young man who is considering whether or not God is calling him to the ministry, you cannot make that decision on your own. Lo que puedo decir hoy día a un hombre que está pensando en ser llamado al ministerio es que tú no puedes tomar esa decisión por ti mismo solamente. You need to go to your pastors and you need to ask them, would you be willing to put me into positions in the church so that you can help me determine if God is calling me to the ministry? Necesitas ir a tu pastor y decirle, ¿me pondrías en posiciones de servicio para que me ayudes a determinar si el Señor me está llamando al ministerio o no? You cannot determine God's call on your own, in my viewpoint. No puedes determinar que Dios te ha llamado solamente en ti mismo. Even the Apostle Paul was sent out by the church. Incluso el apóstol Pablo fue enviado por la iglesia. So I think you need the affirmation. It well may be that God is calling you, but if He is, you will receive the affirmation of the church. Así que necesitas la confirmación. Puede ser que Dios te está llamando, pero si Él te está llamando, entonces tú necesitas que la iglesia confirme ese llamado. We had a young man in our own church who came to us, to myself and to my fellow elders, asking for that very thing. Tuvimos a un joven en nuestra iglesia que vino a mi oficina pidiendo consejo por el mismo asunto.
And so we put him into some situations to test him, to see if perhaps God was calling him to the ministry. Así que lo pusimos en algunas situaciones para probarlo, para probar si realmente Dios le estaba llamando o no. And he was very excited about the opportunity. He was very excited about Él the estaba muy emocionado por esa oportunidad. About 6 months into the testing period, he came to me and he said, you know, I think I would really enjoy studying, but I don't think that I could handle the people issues. Luego de 6 meses estando así en esta prueba, él vino al pastor Fred y le dijo, mira, realmente yo amo estudiar, pero no puedo lidiar con los problemas de las personas. And he said, thank you for helping me to determine whether I really was called to the ministry. Y le dijo, gracias por ayudarme a determinar realmente a qué me estaba llamando Dios a servir. I would say amen to everything Pastor Fred just said 1,000 times. Yo diría lo mismo que dijo el pastor Fred 1000 veces. The first bit of advice I ever give a young man is if you can be content doing anything else, by all means you need to do it. Lo primero que normalmente le digo a un hombre joven o a alguien que viene sintiendo el llamado del ministerio pastoral, ¿te sentirías feliz haciendo alguna otra cosa? Paul says if a man desires the position of an overseer, he desires a good work. El apóstol Pablo dice que el hombre debe desear el obispado. And I'm convinced that desire is unquenchable if it's given by God. Y yo considero que este deseo debe ser dado únicamente por Dios. So that if you can be content doing something else, I don't think you're called. Entonces considero que si puede encontrar contentamiento haciendo cualquier otra cosa, su llamado, él verdaderamente no está llamado. Jeremiah said he preached the word and God's people gave him persecution for it. Jeremías predicó la palabra y fue perseguido por ello. So he said, I'll shut my mouth and I won't say anything else. Entonces dijo, yo voy a cerrar mi boca y no diré nada más. But when I was silent, your word was like a burning in my bones. Pero luego dice, tu palabra era como fuego en mis huesos And I grew weary trying to hold it in. y no pude mantenerla dentro de mí. Paul said, woe is me if I do not preach the gospel. Y el apóstol Pablo también dice, ay de mí si no predico el evangelio. So that's the aspect there of the internal call. Entonces eso tiene que ver con el llamado eterno. But the other thing I tell young men Y lo otro que le digo a los jóvenes, is the qualifications given in 1 Timothy 3 and Titus 1 las calificaciones o los requisitos que están en la epístola de Pablo a Timoteo, were not given so that you can examine yourself. no fueron dadas para que tú te examines a ti mismo, They were given so that the local church can examine you. sino para que la iglesia local te examine a ti. And if they examine you and say, we don't believe you're called, Y si la iglesia te examina y dice, no creo que tú tengas el llamado, and you get mad and run out the church and go to the next church y down te the street, enojas y te vas a la iglesia de al lado para probar suerte, you've just proven how unqualified you are. estás solamente probando cuánta falta de calificaciones tú tenías, Because you're a self-willed man who doesn't know how to submit to authority. porque esto no tiene que ver con tu propia autoridad. Amén, amén, gloria a Dios. Amén, estamos cansados, sí, pero hemos sido ricamente bendecidos y además tenemos hambre. Pero antes de terminar, bien breve, la pregunta es, ¿qué autor, entendiendo el principio de la sola escritura, ¿cierto? Y la preeminencia de la palabra de Dios, pero ¿qué hombre de Dios, además de ella, le ha impactado su vida? ¿Y qué libro recomendaría de aquel hombre referente a los temas tratados? Ian Murray Ian Murray is my very favorite author. es mi autor favorito, sin duda. J.C. Ryle's my second favorite. J.C. Ryle o J.C. Ryle es mi segundo favorito. Those two men minister to my soul. Esos dos hombres han ministrado mi alma. If you've never read J.C. Ryle's Holiness, Si alguna vez usted lee La Santidad, escrita por J.C. Ryle, sell your coat and buy it next week. si usted no lo ha leído, por favor venda lo que tenga y cómprelo la semana que viene. Amén, amén. Ian Murray writes history, biography, Él y Murray escriben historias y biografía, but he does it in a way that's so soul enriching, it comforts me. pero lo hacen de manera tan enriquecedora que me confortan. Amén.
Pastor Fred's going to give you a lot more profound wisdom, Y creo que el pastor Fred tiene una sabiduría mucho más profunda con respecto a esto. but those are my go-to men. Pero estos son mis dos hombres favoritos. I guess I would start off and say that if you have not read Calvin's Institutes of the Christian Religion, you must read those. Yo partiría diciendo que si no has leído la Institución de la Religión Cristiana de Calvino, debes leerla, debes Amén. partir leyendo eso. People think that reading Calvin will be so difficult. La gente piensa que leer a Calvino debe ser tan difícil. In my opinion, John Calvin is the easiest theologian to read because he is so devotional. En mi opinión, Calvino es el teólogo más fácil de leer porque es tan devocional en sus comentarios. When I read John Calvin's Institutes, I come away not just knowing theology, I feel like I come away knowing God better. Cuando yo leí la Institución de Calvino, no sentí solo que aprendí de teología, sino que conocí a Dios mejor. Amén. I personally was greatly influenced also by Dr. Martin Lloyd-Jones in his sermons on Romans and Ephesians. Y personalmente también he sido muy influenciado por Martin Lloyd-Jones en sus sermones sobre Romanos y Efesios. I would just, if you're a pastor, or an aspiring pastor, I would just say this: don't try to preach like Martin Y Lloyd-Jones. si tú eres pastor, yo te diría esto: no trates de predicar como Martin Lloyd-Jones. There was and always will be only one Dr. Martin Lloyd-Jones. Hubo y siempre habrá solamente un Martin Lloyd-Jones. Amén. And Ian Murray has a biography of him, that's Y, right. Ian Murray tiene una biografía de Martin Lloyd-Jones. Dr. Lloyd-Jones could make 3 sermons out of 1 verse. El Dr. Martin Lloyd-Jones podía hacer 3 sermones de un solo versículo. If you try that, you'll bore your people to death. Si trataras de hacer eso, tú aburrirías a tu hermano hasta la muerte. Only Lloyd-Jones could do that. Solamente Lloyd-Jones podía hacer eso. You know, I would say as well that there is just a wealth of biblical knowledge and spiritual food in almost any of the Puritan writers. There are some who are my favorites. John Flavel, Keeping the Heart. What a great book that is. Y también diría que hay una riqueza y un alimento espiritual prácticamente en cualquiera de los puritanos, y se refiere a John Flavel, sobre todo la obra Guardando el Corazón, Guardando tu Corazón. Qué tremenda obra, dice, qué gran obra. So any of the Puritans, I think you'll be blessed in reading them. Así que yendo a los puritanos realmente vas a ser bendecido, dice. Amén. Thomas Watson también dice Pastor Jerry. Yeah. You know, another Puritan that I like, his name is John Brown of Haddington. His discourses on the sayings of our Lord are just phenomenal. John Brown of Haddington, discourses on the saying of our Lord. On the sayings. Dice también otro puritano, John Brown Haddington, tiene unos discursos sobre los dichos del Señor, que también son muy buenos. Sí. Amén. 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 Nos ponemos de pie, hermanos, terminamos con una oración y damos gracias al Señor. Quiero pedir un aplauso para nuestro Señor y también para dar gracias a Dios por nuestros hermanos, nuestros pastores. Amén. Vamos a orar entonces, por favor. Amado Padre, gracias damos, Señor, por estos hermanos, por estos instrumentos, tus instrumentos, Señor, que tú nos has otorgado durante toda esta jornada. Gracias te damos por tu palabra, porque podemos ver que tú les has dado sabiduría, Señor, respecto a ella, y somos beneficiados, Señor, sin lugar a dudas, cada uno de nosotros. Señor, bendice los alimentos antes de ir a dormir, y te pedimos desde ya que preparen nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser completo, para que mañana podamos presentar un culto agradable a ti, Señor. En Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Pueden pasar, hermano, por favor, a la...